Mi nombre es Liliana Suárez. Antes tenía muchos problemas de salud, problemas en mi matrimonio y con la familia y problemas económicos. Me enfermé de la vesícula y la vesícula dañó mi páncreas, donde mi páncreas se creció, y ahí fue cuando dijo el médico que no podía hacer más nada por mí. Y me desahució, me mandó a mi casa. Mi páncreas se había remojado, se había hinchado así como cuando uno remoja un pan. Yo me fui a mi casa a esperar la muerte. Entonces lo único que yo hacía era preocuparme, era por mi hijo, porque mi hijo tenía 3 meses. Y yo decía, ¿con quién lo iba a dejar? Buscando un familiar, digamos, quién se puede hacer cargo de él, porque en realidad ya yo esperaba la muerte, esperando lo que ya el médico me había dicho. Mi esposo se puso triste, él en ese entonces no estaba trabajando, él se sentía triste, se sentía impotente porque no sabía qué más podía hacer por mí. Cuando iba al hospital pedían una cosa, otra cosa y no había dinero. Mi esposo buscaba de un lado a otro, incluso ya después él se endeudó de un lado a otro, me llevaban a naturistas, me llevaban a diferentes lugares de hospital. Incluso mi mamá vendió, ella tenía su pensión, mi mamá vendió todo lo que tenía adentro, lo que es heladera, freezer, mesa, olla, garrafa, cocina, todo mi mamá vendió para hacerme curar. Pero tampoco eso solucionó el problema porque mi mamá se quedó sin nada y yo seguía igual. La única que tenía esperanza era mi mamá. Ella era la única que tenía esperanza de que ella tenía que buscar otra solución, otra puerta ella quería. Y yo le dije a mi madre de que me dejara ahí. Y ya yo quería morir ya porque era mucho el sufrimiento de mi familia. Incluso en ese momento dije yo, me mato de una vez. Ya el médico ya me había desahuciado ya. Ahí fue que mi mamá conoció a una señora, porque la vi a mi mamá llorando de un lado a otro, corriendo de un lado a otro, buscando ayuda. Y le preguntó que por qué ella lloraba, qué era lo que ella estaba pasando, y ya mi mamá le contó que yo estaba enferma, de que el médico ya me había desahuciado. Donde la señora le dice, señora, le dijo, yo le voy a invitar a un lugar que es la última puerta que usted va a tocar, le dijo. Y ahí hay solución, le dijo. Y fue que la trajo aquí a la iglesia. Mi madre habló con el pastor y el pastor le dijo, va a llevar un sobre papado de aceite, le dijo. ¿Usted tiene fe? Sí, tengo fe. Entonces Dios va a curar a su hija, le dijo. Entonces donde mi mamá se fue al hospital y mi mamá entró y yo estaba gritando de dolor y le dije yo a mi madre que yo quería morir. Donde mi mamá me dice, no hija, me dice. Ahí fue ya que ella me contó que había venido aquí a la iglesia y me dijo, me dieron esto y vamos a colocarlo en el lugar de la enfermedad. Creí en las palabras que me dijo mi madre. Yo sentí que fue alguien que agarró y sacó el dolor. Y yo en ese momento me dormí. Cuando desperté ya mi madre me dice, hija, ¿te pasó el dolor? Me dijo. Y yo lloré. En ese momento yo lloré porque le dije, mami, fue alguien que sacó el dolor, mamá, le dije. Fue alguien que arrancó ese dolor, mami, le dije. Y ahí fue que yo le dije a mi mamá, sáqueme del hospital, mami, le dije. Yo misma le dije a mi mamá, sáqueme del hospital y lléveme a esa iglesia, mamá, le dije. Mi mamá me sacó y directamente del hospital me llevaron allá, a la iglesia. Cuando el pastor me vio, me hizo la oración, en ese momento yo sentí de que todo el mal había salido dentro mío. El pastor me dice, levántese y camine, me dijo. Y yo dije, yo me voy a levantar. Me levanté, caminé y no me dolía nada. Ahí fue que yo vi
y sentí que Dios me había curado. Y ahí yo luché, perseveré, hasta que fui curada. Salió todo el líquido de mi barriga. Después hice otra ecografía. Mi páncreas había vuelto a su normalidad y ahora estoy sana. Ahí fue que yo empecé ya a luchar por mi matrimonio, porque había peleas, había discusiones por el motivo de que no había dinero. Entonces, a través de todos esos problemas, teníamos problemas nosotros en nuestra vida matrimonial. Luché por él, para que él cambie, porque él tenía problemas de vicio también. Gracias a Dios él cambió. Ahora yo tengo una vida restaurada, somos felices, ya tuve 2 niñas más. Recientemente fui al médico a hacerme unos chequeos de todo el cuerpo. Entonces hubo algo sorprendente que me dice el médico. Señora, me dice, su vesícula, me dijo, la vesícula es así. Hay algo como una mano, me dice todavía él. Hay como una mano agarrando su vesícula, me dice. Y ahí fue que yo pensé que Dios curó una sola vez. Y solo Dios, la mano de Dios es que está protegiendo todo. Y eso es lo que yo recomiendo a muchas personas. Si están pasando por problemas de salud, familiar, económico, la única salida que hay es buscar el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que te va a dar la tranquilidad y la paz. El Espíritu Santo es el que te da la salida. Ahora puedo decir que soy completamente feliz, porque Dios cambió mi vida, cambió la vida de mi esposo, cambió mi vida de mí, me dio salud, me dio felicidad y me dio tranquilidad y me dio la paz que tengo hoy. Lo que Dios hizo en mí, no hallo palabras cómo más agradecer a Dios, porque gracias a Él me dio esa oportunidad para seguir viviendo. Hoy, gracias a Dios, yo soy muy feliz.